Unas extrañas sombras predijeron la destrucción de la humanidad. En este mundo los humanos no gobernamos. Quizás pueda sonar como una mentira de un loco conspiranoico, pero lo cierto es que no es así. Pude comprobar que aquello era cierto no hace mucho tiempo. Durante aquel entonces había ido con unos amigos a un descampado de las afueras de la ciudad para jugar al fútbol. Éramos 22 en total y teníamos planeado hacer 2 equipos de 11 jugadores, por lo que armamos un gran campo de juego. Luego de terminar de trazar los límites de la cancha, comenzamos a jugar. Nos divertimos por varias horas hasta que el cielo empezó a oscurecerse. De inmediato, Marco, uno de nuestros amigos, llamó a su padre para que nos viniera a recoger. Mientras aguardábamos por su llegada, hicimos un torneo de penaltis. El primero en patear fue Santiago, que mandó su disparo a un campo de paja cercano. En ese momento, Marco, Santiago y yo fuimos hasta allí a buscar el balón. Cuando estuvimos frente a este campo, notamos que aquella hierba nos llegaba hasta la cabeza. Rápidamente tuvimos que planear algo para poder encontrar la pelota. La mejor idea fue separarnos en direcciones diferentes. Una vez que nos dispersamos, fue Santiago el que gritó para informarnos que había hallado la pelota. Luego de reunirnos nuevamente, volvimos hasta donde estaban el resto de nuestros amigos. Sin embargo, al llegar, nos dimos cuenta de que ya nadie se encontraba allí. Al principio pensamos que era una broma pesada, pero con el correr de los minutos nuestro pensamiento cambió. En ese momento nos imaginamos que se habían marchado sin nosotros. Convencidos por esto, esperamos a que el papá de Marco viniera a buscarnos. Sin embargo, las horas pasaron sin que nadie aparezca por la carretera. Los tres nos habíamos empezado a preocupar bastante por este asunto, hasta que, en un momento, les propuse a Santiago y Marco que empezáramos a caminar en lugar de esperar sentados. Sin más opciones a la vista, los tres nos levantamos del suelo y fuimos a la ruta en dirección a la ciudad. Después de avanzar unos cuantos metros, vimos una cabaña de madera al costado de la carretera. Los tres nos miramos algo confundidos, ya que en el camino de ida habíamos visto que esta zona estaba vacía. Más allá de eso, nos cruzamos al otro extremo de la ruta y nos acercamos al hogar. Pudimos notar cómo esta tenía la puerta delantera abierta. Mientras nos debatíamos si entrar o no, un extraño rayo cayó detrás de la cabaña. Al correr hacia allí, vimos una grotesca escena. Decenas de brazos humanos se encontraban a tan solo unos metros de nosotros. Al observar una de esas extremidades con más detalle, noté algo que realmente me perturbó. En su muñeca había un reloj exactamente igual al que uno de mis amigos llevaba ese día. De inmediato y atemorizado, Marco preguntó qué era lo que estaba ocurriendo. Para evitar entrar en pánico, le dije que dejara ver esa escena y que debíamos irnos de allí lo antes posible. Sin embargo, antes de poder hacerlo, notamos que Santiago había desaparecido de nuestro lado. A pesar de que lo buscamos dentro y fuera de la cabaña, no pudimos encontrar ningún rastro de él. Para empeorar la situación, el cielo nocturno fue bloqueado por gruesas nubes de tormenta, hecho que oscureció poco a poco el ambiente. Más allá de esta situación en la que nos encontrábamos, opté por no rendirme y de repente, una luz fosforescente se encendió en la lejanía. Cuando le pedí a Marco que la observara, se pudo escuchar un sonido provenir de esa luz. Ese ruido era muy parecido al que hacía una compuerta al abrirse. Aunque estaba impactado por esta nueva y extraña escena, tomé valor y caminé hasta donde estaba la luz. Para mi fortuna, Marcos no se acobardó y también me siguió. A medida que nos íbamos acercando, la fluorescente luz iba incrementando su brillo. También notamos que junto a ella había una gigantesca sombra. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, encontramos algo que nos dejó muy confundidos. Aquel destello solo era parte de una gigantesca estructura. La misma lucía igual que los destructores estelares de Star Wars, con la diferencia de que aquella cosa era bastante más pequeña. Algo que también llamó mi atención fue ver que esa rara nave tenía una compuerta abierta. Con mucha incredulidad, intenté preguntarle a Marco si era consciente de lo que habíamos descubierto. Sin embargo, cuando giré la cabeza vi que él ya no estaba a mi lado. Miré para todos lados, pero no había ningún rastro que revelara su paradero. Cuando volví a centrar mi atención en la nave, noté cómo una sombra se había ocultado en su parte trasera. Sin dudarlo, corrí hasta allí, pero solo para encontrarme con el cuerpo quemado de Marcos en el suelo. Antes de que pudiera acercarme al cadáver de mi amigo, sentí que algo me tomó del cuello. Empecé a gritar y a mover mis brazos y piernas con el afán de liberarme, pero mis esfuerzos fueron inútiles. En ese momento, lo que sea que me estuviera sujetando me levantó en el aire y me llevó hasta la compuerta de la nave.
Cuando la atravesamos, mis ojos pudieron ver que en el interior había una tecnología que nunca había visto y era totalmente avanzada. Luego de atravesar varias salas de maquinarias, llegué hasta una sala oscura. Allí fui atado a una mesa de metal y fui amordazado. Mientras estaba sin poder moverme, varias sombras parlantes agruparon a mi alrededor. Al mismo tiempo pude ver que en uno de los extremos de la habitación había lo que parecían ser torsos humanos, lo que me causó una increíble desesperación. Mientras me hundía en el pánico, una de las sombras sacó una jeringa con un líquido verde y me la inyectó en el cuello. En ese instante sentí cómo esa sustancia entraba por mis venas y llegaba hasta mi cabeza. Segundos después de que la sombra retire la jeringa, comencé a experimentar muchos mareos. Las cosas giraban y giraban hasta que por fin mi visión se estabilizó. Fue entonces que noté un gran cambio en las sombras que me rodeaban. Ahora mostraban algunos rasgos que no había notado antes. Todas poseían antenas encima de la cabeza, ojos amarillos, dentadura afilada y 4 brazos. A la vez que mi mente trataba de procesar aquello que estaba viendo, una de las figuras empezó a hablar. Escucha, humano, nosotros somos una especie perfecta, que viene de un planeta muy lejano. Nuestra labor consiste en buscar planetas que estén en condiciones de ser invadidos y arrasados, y en este caso, la Tierra es ideal. Mientras aquella incomprensible y aterradora criatura me hablaba sobre los propósitos de su especie, la nave se elevó hacia el cielo y comenzó a moverse. En tan solo un segundo nos detuvimos en una ubicación. Fue entonces que la silueta que se me había acercado me dijo unas palabras finales. Ahora que sabes nuestros planes, podemos dejarte ir. Cuéntaselo a quien quieras, pero no te creerán. Solo ten en cuenta una cosa. La próxima vez que veas un conjunto de sombras sospechosas, acepta tu destino, pues la destrucción de su raza habrá llegado. Apenas terminé de escuchar eso, una luz me rodeó y cuando ésta se fue, noté que había sido teletransportado a mi cuarto. Mi mente tardó muchos días en procesar todo lo que me había sucedido. Sin embargo, cuando volví a ver unas sombras extrañas en el exterior de mi casa, fue que lo comprendí. La invasión de esas criaturas y el conteo para nuestra extinción habían comenzado. Si quieres alguna historia de tu ciudad o de tu país, házmelo saber en la caja de comentarios.